La Voz de América presenta. Hoy en Foro, consenso y desacuerdo en el primer debate republicano y Donald Trump se entrega a la justicia. ¿Qué sucederá ahora? Bienvenidos desde Washington. Les saluda Gonzalo Abarca. Este jueves, el expresidente Donald Trump se entregó a las autoridades del estado de Georgia y fue imputado por presuntamente intentar revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. Trump, sin embargo, salió en libertad luego de pagar una fianza de $200,000. El exmandatario retomó el interés nacional menos de 24 horas después del debate presidencial republicano al que no asistió y que se realizó el miércoles en Milwaukee, en donde 8 contendores expusieron sus puntos de vista. Hacemos contacto ahora con nuestra enviada especial Atlanta, Georgia, Celia Mendoza, quien nos hace un resumen del desafío legal del exmandatario en ese estado. Celia, bienvenida, adelante. Muchas gracias, Gonzalo. Así es, el expresidente de los Estados Unidos oficialmente ya enfrenta 13 cargos criminales, uno de ellos por crimen organizado, y durante las últimas horas se pudo ver no solamente la información entregada por la policía frente a los cargos, pero también esta fotografía de registro, la cual por primera vez se le obligó a ser tomada, a pesar de que tiene ya 3 casos anteriores. Estamos hablando de Miami, así como Washington y Nueva York. Mientras tanto, el exmandatario de los Estados Unidos aprovechó esta oportunidad nuevamente para enviar un mensaje al país antes de regresar a Nueva Jersey, y esto fue lo que dijo a los medios. No tomó preguntas, pero sí habló. Realmente creo que este es un día muy triste para Estados Unidos. Nunca debería haber sucedido. Lo que ha ocurrido aquí es una parodia de la justicia. No hicimos nada malo, no hice nada malo, y todo el mundo lo sabe, y eso también ocurre con los demás casos. Lo que están haciendo es interferencia electoral, están tratando de interferir con la elección. Celia, ¿qué elementos legales hacen de esta imputación contra Donald Trump en Georgia un caso totalmente diferente a sus otras acusaciones? Gonzalo, en este caso Donald Trump no podría tener un perdón presidencial. Estamos hablando de que además se está enfrentando estos cargos de crimen organizado, lo que podría implicar por lo menos 5 años obligatorios como pena mínima si es encontrado culpable aquí en el condado de Fulton. Es por esto que su abogado empezó el proceso para tratar de separar el caso de Donald Trump de los otros 18 acusados. Esto en especial después de que Fani Willis dijera que podía empezar juicio el 23 de octubre de este mismo año como respuesta a una petición de juicio expedito de otro de los acusados. Muchísimas gracias. Celia Mendoza desde Atlanta, Georgia. Muy bueno tu trabajo. Felicidades. Y bien, y ahora para analizar el tema, diferentes aristas, muchos puntos de vista, me acompaña Tatiana Benavides Santos. Ella es politóloga, investigadora, especialista en gobernanza y elecciones en las Américas. Y aquí en el estudio me acompaña Rafael Bernal, colega especializado en temas políticos del medio de Hill, uno de los más influyentes en Washington y que en este momento se encuentra sumamente ocupado analizando todo el tema de Trump. Pero fíjate, Rafa, vamos a empezar con Tatiana, que quiero preguntarle rápidamente. Tatiana, bienvenida. En tu opinión, ¿cuál es el impacto que pudo causar entre los republicanos la entrega de Donald Trump a las autoridades allá en Atlanta y su no participación en el debate presidencial del partido? Adelante. Claro, Gonzalo, muchísimas gracias por la invitación. Mira, depende del tipo de republicano del que estemos hablando. No podemos ponerlos a todos como un grupo homogéneo. Yo diría que para el sector trumpista difícilmente tendrá algún impacto o cambiará su posición con respecto a Trump. Es un sector que, como vimos en una de las encuestas de CBS recientemente, cree que el 71% de los que van a votar por Trump probablemente en las primarias considera que Trump habla con la verdad, y entonces es un grupo que probablemente cree en todas las declaraciones de que es una víctima del sistema de justicia politizado y parcializado.
pasado. Su no participación en el debate no creo que cambie las cosas. Tenía más que perder si participaba. Él lleva un 30, en promedio, dentro de todas las encuestas, si hacemos un promedio, lleva un 37% de ventaja sobre los otros candidatos. Así que creo que no participar en un debate, habría que ver si es una cuestión sostenida, si lo afecta. Claro, bueno, muy bien. Rafa, voy a retomar lo que está diciendo Tatiana, y esto es precisamente lo que dicen las encuestas sobre la intención de voto, ¿no?, de los republicanos. Sí. Vamos a ver, aquí está. Vean ustedes esto, los republicanos, ciertamente Trump tiene una ventaja de más de 20 puntos porcentuales en promedio. Ahora, ¿cómo analizas la ausencia de Donald Trump en el debate? Y bueno, ya hoy teniendo su fotografía, el mugshot, que en sus propias palabras no sabía lo que significaba esa palabra, prácticamente en todos los medios de comunicación del mundo. Sí, bueno, lo dijo Tatiana correctamente. Tenía mucho más que perder por estar en este debate. Esta encuesta que acabas de enseñar es la encuesta de Iowa. Y esa encuesta de Iowa, de hecho, beneficia más. Le está yendo mejor a los contrincantes de Trump en Iowa que en el resto del país, que en el país generalmente. Y Iowa, perdona, para aclarar, Iowa es como una muestra nacional, ¿no? Si se quiere, en muchos casos. En muchos casos puede ser. Lo importante de Iowa es que es de los primeros estados en votar. Y entonces, realmente tener una ventaja en Iowa te puede dar visibilidad. Pero me refiero a esto porque la encuesta nacional le da una ventaja todavía más amplia a Trump. Esto con su base le ayuda, y curiosamente con la base demócrata los hace odiarlo más. Entonces separa más al país, tanto su no presencia en el debate. Esta foto que va a estar en todos los libros de historia de este país. Por supuesto. De aquí a que se acabe el mundo. Claro. Entonces es una foto realmente histórica. Entonces Trump lo está usando ahorita en las primarias. La pregunta, como siempre, como la pregunta que llevamos preguntándonos una elección tras elección desde 2016, los independientes, la gente en medio, la gente que decide la elección, ¿cómo va a reaccionar? Y la verdad es que no lo sabemos. Bueno, muy bien. Esto es Foro de la Voz de América. Hoy analizando el primer debate republicano y el efecto Donald Trump. Ya regresamos. Soy Belén Mora, periodista de La Voz de América. Como reportera y presentadora tengo la responsabilidad de acercarles las historias que se generan en Washington y que impactan tu entorno cercano. Desde perspectivas diversas en un ambiente informativo en constante evolución que pone a prueba y nos hace poner en la balanza nuestros valores profesionales, te presentamos información veraz, porque en La Voz de América la prensa libre importa. Hola, soy Yasmín López, periodista de La Voz de América y presentadora del noticiero El Mundo al Día. Informar desde la capital de Estados Unidos es uno de mis mayores logros. Desde Washington, D.C., tengo la oportunidad de llevarles a ustedes las voces que claman por la democracia y los derechos humanos. Transmitir esas expresiones y su diversidad es parte de mi compromiso con ustedes, porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Poder ser la voz de la denuncia de tantas personas que sienten fuertemente vulnerados sus derechos. Una de las patas que sostiene la democracia debe ser la libertad de prensa. Periodismo, la prensa libre importa, una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región. ¿Cómo garantizar que las voces lleguen a quien tienen que llegar? Impunidad, indolencia de la justicia son nuestros principales enemigos. Disponible en vozdeamerica.com. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieras, donde quieras y como lo prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
Migración, seguridad fronteriza, el aborto, Ucrania, Rusia y China. El debate republicano en donde 8 precandidatos se enfrentaron en la ciudad de Milwaukee, Wisconsin. Y bien, continuamos el análisis con Tatiana Benavides Santos, politóloga, especialista en gobernanzas y elecciones en las Américas. Y en el estudio, Rafa Bernal, editor del medio The Hill. Rafa, ahora sí, ganadores, perdedores del debate republicano. Lo interesante es que no hay consenso, lo hablábamos, ¿no? Claro. Si ves 3 listas en 3 periódicos diferentes, todo el mundo escribió esta nota, claro. Todas son diferentes. Creo que lo más cercano que hay a un consenso es que Vivek Ramaswamy está entre los ganadores, simplemente porque se volvió, porque la gente ya lo conoce. Mucha gente lo conocía como... Es el único millennial, por ejemplo. Es el único millennial. Fue el que habló más. Fue el más atacado, ¿no? El más atacado, el que más atacó, pero finalmente ahora es de los más conocidos y antes era de los más desconocidos. Entonces ese reconocimiento de nombre es muy importante y Vivek Ramaswamy salió para obtener eso y lo sacó. El debate está entre que si DeSantis le fue bien o mal. La gente que entró al debate teniendo buena opinión de DeSantis dice que ganó abrumadoramente. La gente que no entró dice que se perdió. Realmente no creo que DeSantis se pueda decir que fue un perdedor en el debate, pero no fue tan presente como lo imaginábamos. Yo imaginaba, no capitalizó, dices tú. No capitalizó. Mike Pence también tiene posiciones encontradas porque nadie había visto el Pence agresivo que salió ese día. Sí, pero claramente le dijeron sus asesores, tienes que ser más agresivo. Chris Christie salió a ser quien iba a ser Chris Christie, un poco menos brillante de lo que se esperaba. Y los demás, abucheado, precisamente. Fue abucheado. Y Nikki Haley hizo un buen papel, no tan fuerte como los otros 3, y los demás realmente para olvidarlos. Muy bien. Tatiana, tu opinión, ¿qué precandidatos sobresalieron y cuáles tuvieron una participación, digámoslo, opaca? Claro, si pensamos tal vez que uno de los parámetros objetivos de un debate para las primarias puede ser posicionarse como dentro de las figuras viables para las primarias, yo creo que la tríada Pence, Ramaswamy y Haley creo que lo lograron. Se presentaron con una estrategia dentro del debate más clara de no solo atacar en ciertos momentos, pero también posicionar su mensaje y presentarlo como algo atractivo. Creo que, Pence dominó el uso de la palabra en gran parte. Creo que hay que destacar muy, muy, muy importante aquí la posición de Haley. Iba dirigida totalmente su mensaje a las mujeres suburbanas de los republicanos, que tienen un rol clave para dar el triunfo a los republicanos en el 2024. Y bueno, DeSantis esperaba más al estar en segundo lugar en las encuestas. Creo que tenía que probar más. Sin embargo, no es un buen comunicador. Los debates no le ayudan a DeSantis definitivamente. Bueno, este ha sido solamente el primer debate. Veremos qué sucede en los que vienen. Pero ahora, seguridad fronteriza. Fue uno de los temas tratados en el debate. Esto fue lo que dijo el gobernador Ron DeSantis cuando se le preguntó si de ser electo presidente estaría dispuesto a enviar a México militares estadounidenses para destruir laboratorios de fentanilos. Miren esto. Sí, lo haría desde el primer día. Los cárteles están matando a decenas de miles de nuestros ciudadanos. ¿Quieres hablar de un país en declinación? Los cárteles controlan mucho en la frontera sur. Rafa, en materia de política exterior de Estados Unidos hacia América Latina, ¿cómo analizas las declaraciones de DeSantis de enviar unilateralmente el ejército, los militares de Estados Unidos a México para destruir los laboratorios de fentanilo? Para la razón que sea, cualquier acto militar unilateral de Estados Unidos en territorio mexicano o en contra de bienes o personas mexicanas sería un desastre geopolítico, no un desastre solo para Estados Unidos, sería una descomposición geopolítica que tiraría muy probablemente, el comercio en América del Norte. Hay que recordar que la relación comercial entre México y Estados Unidos es la relación comercial más grande del mundo. Claro. México y Estados Unidos van a estar juntos para siempre, quieran o no. Claro. Entonces, realmente lo interesante y preocupante es que esta posición que originó realmente con Trump,
Parece que Trump se lo pidió a uno de sus secretarios de defensa, Mark Esper, y Mark Esper le dijo, no voy a mandar misiles a México, y lo logró convencer de que era mala idea, pero es una posición del trumpismo, lo cual lo convierte en una posición del conservadurismo estadounidense. Entonces, realmente es una posición que no hemos oído lo último de ella y que preocupa mucho a los observadores y los conocedores de esta relación bilateral, que es complicadísima, ¿sí? Muy complicada muy esa complicada, relación. Pero es que se toca todos los aspectos de vida humana imaginables. Claro. Perdón. Bueno, Tatiana, tu opinión. ¿Qué precandidatos, en tu opinión sobre esto, disculpa? Sí, claro, totalmente de acuerdo con Rafa. Creo que es nuevamente una manifestación del uso de la fuerza, que no es nueva en DeSantis, es no entender la complejidad de la crisis de los opioides, que va más allá de ser un asunto de seguridad nacional, donde además no solo Estados Unidos pone los muertos por la adicción y por las muertes por el consumo de la droga, sino que México pone también los muertos por la violencia alrededor de la dinámica de los carteles. Es un asunto de salud pública también. Sí. Entonces, definitivamente no resolvería nada. Bueno, muy bien, esto es Foro de la Voz de América. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, Threads y Twitter. Somos Voz de América, una fuente de información confiable. Hola, soy Natalí Salas Guaitero, conductora de La Voz de América. Desde pequeña desarrollé un gran deseo por darle voz a aquellos que son invisibles por una u otra razón. Ya ha sido reforzada. Me enorgullece ser parte de La Voz de América, un equipo en el que la ética y la búsqueda de la verdad siempre son el norte. Desde Washington les informó Natalí Salas Guaitero. Ser periodista es una gran responsabilidad porque somos defensores de principios de libertad y para mantenerlos, la prensa libre importa. No concibo una democracia sin periodistas. El libreto manda a un conflicto constante con la prensa independiente, con los medios de comunicación. Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región. Se ejerció esta profesión con mucho miedo. ¿Cuántos periodistas van muertos ya? Por decir la verdad. Disponible en vozdeamerica.com. Soy Fabiola Chambi, corresponsal de La Voz de América en Bolivia. Retratar la complejidad de mi país para una audiencia internacional le ha dado una nueva perspectiva a mi labor como periodista. Desde esa mirada descubro en el día a día que el trabajo que realizo en La Voz de América me ha permitido dar vida a los valores del periodismo profesional. Aquel que les informa a ustedes, nuestras audiencias, con balance, precisión y profundidad. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Continuamos con Foro de la Voz de América. 6 de los 8 aspirantes republicanos aseguraron que apoyarían a Donald Trump como candidato republicano, incluso si es declarado culpable de los cargos que se imputan. Solamente 2 dijeron que no lo harían: Chris Christie y el gobernador o exgobernador de Arkansas, Asa Hutchinson. Esto fue lo que dijo Christie sobre eso. Alguien debe de tener la tendencia de normalizar esta conducta, independientemente si crees que los cargos en su contra son justos o no. Este tipo de conducta está por debajo del cargo del presidente de Estados Unidos. Bien, Tatiana, las declaraciones de Christie le valieron prácticamente el abucheo general, ¿no? ¿Puede un candidato republicano ganar la nominación siendo crítico de Donald Trump? Difícilmente, como están las cosas, y el poder, o por lo menos el impacto que podría tener en definir quién ganaría la elección, el impacto que tienen los seguidores de Trump, las bases de Trump. Desafortunadamente, el hecho de
tratar de hablar con la verdad y ser consistente, porque tenemos que mencionar que Christie ha sido consistente en su narrativa con respecto a las actuaciones de Trump, incluso antes de ser precandidato a la presidencia. Entonces, considero que no le afecta porque ya se conocía desde antes su posición. Sin embargo, la tiene difícil por no llegarle y alienar de esa forma también a las bases republicanas trumpistas. Ya. Ahora bien, Rafa, ¿a qué crees tú le apuesta Chris Christie, ¿no? Atacando a un Donald Trump que hoy, precisamente, su foto está en todos los medios de comunicación? Pues hay dos teorías, porque no nos podemos meter en la cabeza de Chris Christie. Pero las dos teorías es que una simplemente está tratando de meter estas ideas en la conversación. Él quiere meter lo que él ve como las ideas racionales de este señor ha cometido X número de delitos, no lo podemos seguir siguiendo, vamos por un acantilado. Y la otra, y la posibilidad que los políticos en general juegan para ganar, aunque vean una ventana chiquita, si estas acusaciones y estos juicios y demás finalmente tumban a Trump, lo tiran, digamos, hay un momento de el emperador está desnudo. Claro. Si llega ese momento que no ha llegado desde 2016 y no es muy probable que llegue ahora, bueno, Chris Christie queda como el único que está ahí parado. Esa es una posibilidad, pero realmente yo creo que es más por meter las ideas de que no todo el Partido Republicano es un partido necesariamente trumpista. Bueno, muy bien. Ucrania, un tema de discusión entre los precandidatos. Eso fue lo que dijo Vivek Ramaswamy. Encuentro ofensivo que un grupo de políticos profesionales realicen peregrinaciones a Kiev para ver a su papa, que es Zelensky. Sin embargo, no hacen lo mismo cuando se trata de Maui o el sur de Chicago. Tatiana, tu opinión. En principio los republicanos estuvieron monolíticos en el tema de Ucrania. Ahora, ¿qué tan representativa es esta posición de Ramaswamy dentro del partido? Bueno, es una posición que ha venido posicionándose dentro del Partido Republicano, especialmente tras muchas de las declaraciones, sobre todo a inicios de la campaña, declaraciones de Trump con respecto a la ayuda a Ucrania. Él ha tratado de posicionar otros temas ligándose, digamos, de la ayuda a Ucrania. ¿Cuáles otros temas han sido? Por ejemplo, a cambio, por ejemplo, de no suspender la ayuda a Ucrania, den la evidencia de todas las investigaciones sobre los supuestos beneficios económicos de Hunter Biden. Ese ha sido uno de los condicionamientos. Los otros lo ha condicionado también, den la ayuda en lugar para la seguridad de las escuelas. Creo que son temas que tienen resonancia con sus bases y además mencionar que ha cambiado. Ya el Partido Republicano no es el tradicional líder o no se posiciona como el tradicional líder en defensa de las democracias a nivel internacional. Ahora, Rafa, ¿es rentable hacer campaña contra Ucrania en ese momento? Yo creo que para Ramaswamy sí es, porque hay que recordar que existe esta división entre izquierda y derecha que es muy clara en el país y hay mucho conflicto, pero también hay otra división entre establishment y anti-establishment. Y el anti-establishment que en algún momento apoyaron a Bernie Sanders, en algún momento fueron los primeros que apoyaron a Trump. Este anti-establishment busca encontrar esas verdades escondidas, estas conspiraciones, y busca, en el caso de Ucrania, busca ver cómo es que Putin haya tenido la razón, en el sentido de que la OTAN estaba atrapando a Rusia. Entonces, esa es la conspiración que ellos buscan descubrir, que lo más probable que entendemos es que no es cierto, no sucedió eso, pero ellos buscan descubrir eso, y Ramaswamy, al meterse de ese lado de la conversación, atrae ese grupo político que puede venir de izquierdas o derechas, pero que finalmente el resto del escenario que estaba ahí en el debate no está atrayendo a ese grupo de votantes. Bueno, muy bien. Hacemos una pausa. Esto es Foro de La Voz de América. Ya regresamos. Soy Belén Mora,
Tatiana, periodista de La Voz de América. Como reportera y presentadora tengo la responsabilidad de acercarles las historias que se generan en Washington y que impactan tu entorno cercano. Desde perspectivas diversas en un ambiente informativo en constante evolución que pone a prueba y nos hace poner en la balanza nuestros valores profesionales, te presentamos información veraz, porque en La Voz de América la prensa libre importa. Hola, soy Yasmín López, periodista de La Voz de América y presentadora del noticiero El Mundo al Día. Informar desde la capital de Estados Unidos es uno de mis mayores logros. Desde Washington, D.C. tengo la oportunidad de llevarles a ustedes las voces que claman por la democracia y los derechos humanos. Transmitir esas expresiones y su diversidad es parte de mi compromiso con ustedes, porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Poder ser la voz de la denuncia de tantas personas que sienten fuertemente vulnerados sus derechos. Una de las patas que sostiene la democracia debe ser la libertad de prensa. Periodismo, la prensa libre importa, una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región. ¿Cómo garantizar que las voces lleguen a quien tienen que llegar? Impunidad, indolencia de la justicia son nuestros principales enemigos. Disponible en vozdeamerica.com. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieras, donde quieras y como lo prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Y bien, ya en la parte final de Foro de La Voz de América, Tatiana, ¿cómo se nos ve el tiempo, no? Tus conclusiones. Increíble. Sí, tus conclusiones sobre este primer debate republicano y el efecto Donald Trump en este momento. Adelante. Sí, claro que sí. Yo sí quiero mencionar importante aquí. Para mí uno de los efectos más importantes, por lo menos algo que vimos en el debate, es que la gobernabilidad de Estados Unidos pasa en gran parte por tener figuras que no son polarizadoras y viendo la actuación de varias de las figuras que tienen después en un universo alternativo en el que Trump no exista o no compita en la campaña. Tenemos, por ejemplo, a DeSantis y a Ramaswamy, y los dos creo que son voces bastante polarizantes. Eso un primer punto. Y el segundo, bueno, definitivamente sabemos que a pesar de no estar en el debate Trump, vemos que va a capitalizar todo lo que vino después del debate, que fue su entrega y toda su foto policial, y ya lo estamos viendo, incluso que él lo puso en su propio perfil, que dicho sea de paso, por primera vez nuevamente volvió a poner algún post en X, o lo que fue Twitter, y se va a guindar de eso por mucho tiempo. Bueno, muy bien. Rafa, tu análisis. Yo creo que Tatiana tiene razón, pero también creo que Trump sí estuvo presente en el debate, en el sentido de que, aunque no se habló de él por más tiempo de lo que imaginábamos, empezó el debate con un intercambio de ideas, pero todas estas ideas eran ideas del trumpismo. El trumpismo ya ha tomado, bueno, ya es noticia vieja que ha tomado al Partido Republicano, pero la realidad es que ya también tomó la ideología de este movimiento conservador, que yo no sé si todavía se le puede llamar movimiento conservador. No es conservador, no es libertario, no es liberal, es un movimiento trumpista, simplemente. Y tiene estas ideas, y lo que encuentran estos 8 debatientes es que por mucho que hablen, fuera de, por ejemplo, Isaac Hutchinson, que no ha caído en el trumpismo realmente, pero sí, hay unos más independientes, si se quiere. Pero suena como de hace 30 años el señor. Ese es el problema que se encuentra. Los que sí están en el trumpismo, es imposible competir dentro de ese campo contra el fundador. Le dijo Ramaswamy, le dijo Papa Zelensky, que por cierto el insulto me parece de muy mal gusto, pero Trump tiene la figura del Papa, del filósofo, del líder absoluto de este movimiento, y cómo pueden tratar de competir en un movimiento si el líder sigue presente. Bueno, claro. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias a Tatiana Benavides y a Rafa Bernal. Llegamos así al final de esta edición de Foro de La Voz de América.
Nos vemos la próxima semana. Desde Washington les habló Gonzalo Abarca. Hasta pronto.